Hola, soy María Andrés Sierra y en estos momentos vamos a hablar bajo el título Análisis de la capacidad de aceleración en mujeres atletas de modalidad de velocidad. Cuando hablamos de modalidad de velocidad, estamos dándole énfasis a pruebas como son los 100 metros planos y los 200 metros planos. Para eso, daremos una introducción diciéndoles que dentro de la literatura especializada existen diferentes estudios sobre los que se han encontrado relaciones entre algunas capacidades condicionales como la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la coordinación y la resistencia. Sin embargo, muchas personas o muchos autores han dado mucho énfasis al estudio de la fuerza, al estudio de la velocidad, y entre esos dos, sale un factor que es la aceleración, y también pues se ha estudiado durante muchísimos años y cada día la cosa está mucho mejor porque hay mucho mayor avance. ¿De acuerdo? Para eso tengo que hablar sobre la capacidad de aceleración, y la capacidad de aceleración se halla conectada con la velocidad. En ese orden de ideas, hay autores como Yuji Versuchansky, que es el padre de la pliometría, que le da énfasis entre la importancia de la fuerza con la importancia de la velocidad. ¿Okay? Hay otros autores como Mompa que se encargan de hablar sobre la fuerza, y en ese caso llega uno que se llama González Vadillo, que viene a hablar sobre la fuerza útil, que es la evolución de la fuerza relativa. Para eso tenemos que tener en cuenta las fases de la velocidad. Por ejemplo, en la aceleración, donde aumenta la velocidad hasta estar cerca de la máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad y la frecuencia y la aceleración van de la mano. Si la aceleración disminuye, la velocidad disminuye, y así sucesivamente. ¿Qué es la aceleración? La aceleración tiene como objetivo aumentar la velocidad mediante el incremento de la longitud de la zancada, y aquí hay una fórmula que es amplitud de zancada sobre frecuencia. Entre más amplio yo de la zancada y más frecuente sea, pues más rápido voy a correr. La metodología se realizaron en 2 días. ¿Okay? Se valoró la capacidad de aceleración, velocidades instantáneas, aceleraciones iniciales, tiempo de sprint, y todo eso fue ocurrido en 30 metros. Para eso tuvimos que tener 4 atletas velocistas de sexo femenino entre 21 años, ¿sí? Pesando 57 kilos, y la marca personal era entre los 12 segundos y los 18 segundos. ¿Okay? Pues en el protocolo de estudio, pues ellos tuvieron que firmar un consentimiento para poder intervenir a hacer estas pruebas. Aquí tenemos un resultado de las variables del trabajo, y se tiene que en un tiempo, en 30 metros, se vio aceleración inicial, velocidad instantánea 2, velocidad instantánea 3, y para tener unos referentes de la fuerza, de la potencia, tuvimos que tener unos test como el JCM y el DJ. El protocolo: se realizaron en 2 días consecutivos las pruebas. El primer día se desarrollaron las pruebas en pista y el segundo día se realizaron las pruebas en el laboratorio. Todas las pruebas fueron realizadas en la misma franja horaria para respetar el tiempo de recuperación. Los instrumentos a utilizar en las pruebas de campo fueron: el primero, pues la pista, ¿sí? Mediante un programa que se llama Kinovea, que es un software, utilizaron una filmación con unas cámaras para detectar, y eso también se hizo con ayuda de este radar que tiene unos focos de láser para ver en qué momento se aceleraba, en qué momento se dejaba de acelerar y cómo era el comportamiento de esos deportistas. Aquí tenemos unos resultados
que muestran prácticamente cómo es la curva desde la posición 0 hasta llegar a los 30 metros y cómo se comporta el tema de aceleración junto con el tema de la velocidad. Aquí estamos hablando de la velocidad máxima, aquí eso es el tiempo en segundos, ¿sí? Y como podemos ver, pues la figura habla por sí solo, que va para arriba. Para concluir el estudio, el principal hallazgo fue que la velocidad máxima era mayor determinante en los 30 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos que darle énfasis a la velocidad, sino que también tenemos que darle énfasis a la fuerza, porque esos dos componentes hacen que se genere una óptima o una buena aceleración específica en momentos específicos y en distancias totalmente específicas. En este caso hablamos de 30 metros, porque fue el test. Pero si fuera un corredor de 100 metros, ¿cómo nos va a influir ese test de 30 metros en el rendimiento deportivo en ascenso de nuestros atletas y en sugerencia? En esta investigación se sugiere que cualquier test que se ejecute hablando de velocidad, hablando de aceleración, lo que decíamos ahora, no solamente nos enfoquemos en esto, sino que también le demos la prioridad a ver cómo está la fuerza, qué resultados tiene la fuerza. De acuerdo a eso, ahí nosotros como entrenadores podemos mirar si estamos bien, si estamos fallando, si nuestro deportista tiene una buena reactividad con el contacto del suelo y mirar de qué forma, si no la tiene, se mejora y de qué forma se puede complementar más para llegar a la perfección. Teniendo en cuenta, y ya para cerrar, que el entrenamiento deportivo ya no es como entrene duro o métale más duro, tú puedes, dale, hazlo, sino que hay unos componentes científicos, en ese caso como la biomecánica, que nos ayuda a direccionar, a diferenciar y argumentar para tener un mejor rendimiento. ¿Okay? Muchísimas gracias.